Bien, ante todo, muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo muy importante y especial en la primera clase que tenemos nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de psicología. Vamos a entrar a la primera clase, que es psicología y bases del psiquismo. Bien, para empezar, recordemos que la psicología tiene como centro de atención o objeto de estudio a los procesos psíquicos de nuestro ser, que en este caso se van a manifestar a través de la conducta. Bueno, pero esta definición que le acabo de brindar es la definición actual, porque la psicología como ciencia ha partido desde 1879, pero antes de ello también se estudiaba psicología, pero se llamaba filosofía de la psicología, ya que pertenecía a la filosofía. Entonces vamos a empezar con este tema. Bien, psicología y bases del psiquismo, ¿no? Lo que compone la psique del hombre. Bien, vamos a identificar en este caso a la psicología como ciencia, vamos a reconocer las principales estructuras del sistema nervioso central y analizar la socialización y su relación con la familia. Vamos poco a poco a desgregar cada una de ellas. Bien, vamos a empezar entonces. Empezamos con la psicología reconociéndola como ciencia. Ya vamos a empezar. Bien, ¿qué nos dice entonces? Dice, definición etimológica y actual, ¿no? Recordemos que la psicología, como les referí en primer momento, tiene dos fases. Es importante saber que no solamente Aristóteles fue el único que estudió el tema del alma. Recuerden que antes de Aristóteles estuvo incluso Platón, ¿no? Hablando del alma racional, concupiscible, irascible, ¿no? Recordarán ustedes que son eruditos en la filosofía también. Y antes de él también está pues su maestro Sócrates, ¿no? Que también habló del alma inmortal. Y antes de él todavía podríamos considerar a Parménides, ¿no? Que habló el tema del ser, y por ahí Tales de Mileto, que también consideraba la idea de alma y cosas como esas, ¿no? Pero, ¿por qué Aristóteles es el considerado padre de la psicología antigua? Si todos ellos hablaron de alma. Lo que pasa es que el famosísimo Aristóteles sistematizó las teorías del alma, de la biología antigua, ¿no? O sea, comenzó a relacionarlas y ponerle de repente más énfasis a sus funciones de interacción, ¿no? Incluso en el tema del alma, él menciona que hay tres tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional, el cual el hombre tiene con todas las funciones anteriores, ¿no? Entonces, desde ahí se estudió la psicología, en este caso del hombre como alma, ¿no? Y por ahí parte la idea, porque no es que Aristóteles haya puesto ese término, ¿no? Posteriormente, filósofos en la época ya prácticamente media moderna, o sea, en la época, perdón, donde Wilhelm Wundt ya estaba descubriendo ideas, dando ideas, recién se usa el concepto, se acuña el concepto de psicología, ¿no? Entonces, ¿qué es psicología? Psique y logos, ¿no? Psique es alma y logos es tratado o estudio. Muy bien, creo que eso la mayoría lo maneja muy bien. Y ahora científicamente la psicología es una ciencia del tipo social. Justamente una de las formas de sustentar que no es una psicología, la psicología no es una ciencia biológica ni de medicina en sí. ¿Por qué? Porque la psicología no solo se basa en el aspecto estructural, ¿no? No solo considera que basta con un cerebro para pensar, basta con una conexión nerviosa para tener movimientos, ¿no? No, se considera en la psicología la base social también, el complemento. Ustedes recordarán a Víctor, el niño encontrado en Francia a los 12 años, donde pues él tenía cerebro, toda la estructura, pero no tenía pensamiento ni tampoco lenguaje. Entonces se demuestra que la psicología no solo puede abarcar aspectos orgánicos, por eso sale del espacio biológico ya más independiente, ¿no? Entonces, la psicología es una ciencia social, por lo mencionado, que estudia los procesos psíquicos, que son el reflejo de la realidad subjetiva. Por ejemplo, mira, te presento a mi amiguito, que lo creé en la cuarentena. Necesitaba amigos. Sí, es una piedrita de playa, ¿no? En el preparado ahí. Ya, por ejemplo, mira, ya tú ya lo viste. Dime, ¿de qué color eran los zapatitos? Negros, vas a decir, creyendo en todo lo que viene a tu mente de zapato negro. ¿Tenía pasador o no tenía?
No puede ver si sí, mi sí, o si es moderno, no. Lo que guardaste en tu mente no necesariamente es la realidad en sí, es el reflejo. Y esto que guardas en tu mente se puede denominar idea, que es producto del pensamiento, ¿no? El pensamiento es un proceso psíquico, más lo que tú estás guardando no es netamente la realidad. Por eso es que se dice que es el reflejo de la realidad. ¿De qué color es mi? Pues me quedo con la duda. Ya, es marroncito con sus pasadorcitos blancos. Así es, mejor que tu zapato. Entonces, estamos hablando de la psicología como ciencia, ¿no? La psicología como ciencia ya estudia los procesos psíquicos internos, ¿no? El reflejo de la realidad subjetiva, la realidad de manera subjetiva en mí, ¿no? Que se manifiesta mediante la conducta, ¿no? Por ejemplo, una sonrisa, ¿no? Esa sonrisa es una conducta, pero producto de la alegría. La alegría es el origen, la fuente, que en este caso sería el proceso psíquico afectivo, que se manifiesta en una conducta como una sonrisa. Muy bien, entonces ahí vemos la definición de ciencia social actual, ¿no? Y quiero explicarle que estos procesos psíquicos tienen como origen la base biológica y cultural, y también un aspecto personal que ya posteriormente en el desarrollo se les aplicará más conocimientos. Pero para empezar a hablar de la base biológica, quiero aprovechar este contenido. Mira, ve, aquí puedes capturar también la pantalla, eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Aquí hay un esquema final, mira, ahí está. No sé si se ve, lo voy a reanudar ahí, no sé, a ver un momento, vamos a poner también esta información, ¿sí? Si visualizan y si no voy a corregir el compartir. Dame un minuto, a ver, estamos reanudando, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Dame un momento, a ver, allá, allá, un momento, estoy compartiendo pantallas. Ajá, y esta es la segunda que quería compartir contigo. Mira, ahí está. Nuevamente, ahí está. Este de acá es la estructura, una concreta, ¿no? Mira, yo quiero usar esto porque quiero explicártelo más sustancialmente. La base biológica psíquica se parte desde la neurona. El sistema nervioso, hay muchos sistemas en nuestro cuerpo, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, óseo también, ¿no? Pero el que trabaja los procesos psíquicos internos es el sistema nervioso. ¿Y de qué parte el sistema nervioso? De las neuronas, pues, las estructuras que lo componen, como los ladrillos de la pared, así como un ladrillo de una pared, en este caso la neurona sería una estructura unitaria que junta o se convierte en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es la neurona? Es la unidad, ¿no? La unidad celular, es la base de todo el sistema nervioso. Y esta en conjunto genera redes, ¿no? Unas extensiones, y genera dos sistemas. Uno, el sistema nervioso periférico, que son las extensiones ya de los nervios, y la otra, el sistema nervioso central, que prácticamente es como la parte administrativa de tu cuerpo, ¿no? Donde se toman decisiones, donde se procesa información, donde se gestiona, ¿no? En cambio, el periférico es ejecutivo, más para activar y para traer información del medio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de periférico, existe el sistema nervioso autónomo, que autorregula nuestro ser, ¿no? Y el sistema nervioso somático, que en este caso requiere el tema de los músculos y todo ello. Las conexiones hacia los músculos y las conexiones hacia los órganos, ¿no? Son dos sistemas ahí. Y en el sistema nervioso central vamos a encontrar el encéfalo, que compone el tronco encefálico, el cerebro y el cerebelo. ¿Está bien? En esta, el cerebro se divide en dos: corteza, parte superior avanzada que nos diferencia de los animales, y la subcorteza, la parte inferior, estructura límbica, que también lo tienen los animales. Y en este caso, la otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, ¿no? La médula espinal que tú ves ahí, que está conectada al periférico, porque donde está la columna vertebral está la médula, todas sus extensiones se conectan pues a los órganos y se conectan a los músculos, ¿no? Entonces por eso está relacionado a la periferia. Muy bien, entonces hasta ahí, aquí hay un esquema base, tú puedes tomarle captura y tenerlo también. Bien, y continuamos. Ante ello, podemos decir, base biológica del psiquismo, en este caso sistema nervioso, que recibe información del medio interno y externo. Ya más o menos te había hablado hace un momento de ese tema, ¿no? Transmite la información
Por supuesto, regula y supervisa mediante un sistema de integración y control. Claro, como te decía, recibe la información, procesa y envía, ¿no? Es como un procesador. Todo tu sistema nervioso completo trae datos, procesa y revuelve datos, ¿no? Acción. Coordina actividades sensitivas, ¿no? Porque nuestro cerebro controla las sensaciones, controla las actividades motoras, controla el raciocinio, ¿no? Qué increíble, mi cerebro es increíble, tu cerebro también. Muy bien, formación reticular. Ahora, hace un momento también te decía que en el sistema nervioso hay subdivisiones y una de ellas es en este caso la central, ¿no? Y en sistema nervioso central vamos a encontrar el sistema nervioso, perdón, el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. En el tronquito encefálico que está aquí aprox, este es el tronco encefálico, perdón, aquí más o menos en el medio, porque este es cerebelo y este de los lados es la corteza, ¿no? La corteza, los hemisferios, todo. Entonces, el tronco encefálico, la estructura intermedia, es aquel que contiene la formación reticular. La formación reticular son redecillas, ¿no? Es como un conjunto de redes, así como los cables de tu computadora que están así conectadísimos, que permiten que tu PC, perdón, tu PC, el PC está para este lado, con tu monitor se conecten, ¿no? De igual manera, toda la médula y conexiones inferiores para llegar hasta el cerebro tienen que conectarse en las redes, pues, ¿no? Estas redes nerviosas juntas se llama formación reticular. Hay formación reticular, exacto, dentro de tu tronco encefálico, pero en esta formación reticular se dan dos sistemas. El sistema nervioso, perdón, el sistema activador reticular ascendente. Por activador entiendes que está dinamizando, está activando tu ser, ¿no? Y ascendente, o sea, que lleva la información al cerebro. Y eso permite que estés en actividad, en vigilia, como ahora, ¿no? Atento a todas estas cosas. Pero también esta información permite que te relajes y puedas llegar a dormir. Por eso el SARA se encarga en función principal del control de vigilia-sueño, ¿no? Y si una persona pues tiene algún daño en esta área, puede entrar a un estado, en este caso, de coma. Justamente hace un momento, hace unas horas, fui a un mercado y ahí encontré a alguien que había sufrido un tipo taquicardia o paro cardíaco o en este caso incluso derrame, hay ciertas hipótesis y esta persona se ha desvanecido, ha perdido el estado de conciencia, el estado de alerta, ¿no? Entonces, en este caso, esa persona ha entrado en un tipo coma, pero ha sido operado, ¿no? Entonces ya se está recuperando por una situación propia, ¿no? Pero mira, ha estado en un estado de inconsciencia. Ahora, en esta formación reticular, también vamos a encontrar en el tronco encefálico formación reticular el SARTRE, que termina con D, que significa que es el sistema activador reticular descendente. O sea, si el ascendente lleva la información hacia el cerebro, el descendente manda información al cuerpo. ¿Y por qué es importante? Porque este controla nuestros signos vitales, pues. A ver, latidos de tu pulso. Justo la señora que vio el caso que te mencionaba me decía que su pulso estaba así, así. O sea, en ritmo lento y luego acelerado. Parece que estaba entrando un paro cardíaco, me dijo la señora. Y eso que ni siquiera es paramédica, sino que con las nociones que tenía de lo que sabía, tenía una idea, ¿no? Entonces, eso sucede, joven, cuando el SART es dañado, los signos vitales se descompensan al punto de descontrol y mueres. Por eso un pequeño golpe, joven, en la parte de detrás de tu cabeza puede causarte la muerte si dañan la formación reticular, específicamente la función del SART. Ahora, no siempre sucede eso, a veces ese golpe te hace entrar en coma, es decir, ha dañado las redes del SARA, ¿verdad? Entonces, todo esto que te menciono está dentro del tronco encefálico, por eso al tronco encefálico también le dicen árbol de la vida, ¿no? Y también le dicen el controlador del sueño vigilia, por el SARA, ¿no? Entonces, ahí vemos la formación reticular. Y también vamos a entrar ahora, ya hemos visto un poquito la base, ¿no? Necesaria para el reconocimiento. Y ahora vamos a entrar netamente al cerebro. O sea, de lo que te estructuré en primer momento, vamos al cerebro. Ya no cerebelo, ya no vamos a ver más troncos encefálicos, vamos de frente al cerebro. Pero en el cerebro hay dos estructuras, ¿te acuerdas que también te lo dije? Una es la
primitiva y otra es la evolucionada, ¿verdad? En la primitiva vamos a encontrar el sistema límbico. El sistema límbico está dentro de la subcorteza, o sea, la parte baja. Esta es la, digamos, ¿no? Parte baja de tu cerebro, acá está el tronco, ¿no? Baja y arriba está la corteza. Esta es la subcorteza y esta es la corteza. En esta subcorteza, que aquí la puedes ver, encontrarás, pues, ¿qué cosa? Vas a encontrar al sistema límbico y dentro del sistema límbico, que es todo esto, encontramos algunos elementos o órganos internos, ¿no? Que son, por ejemplo, voy a empezar a explicarte primero que el sistema límbico tiene 3 funciones muy importantes. El aprendizaje, la memoria y las emociones. Ah, pensé que me iba a olvidar. No, mira, el hipocampo trabaja el tema de la memoria. Permite que la información de corto plazo pase a largo plazo. ¿Te acuerdas del caso de la señorita que tuvo un accidente? No sé si te acordarás. Y en este caso, a partir de su accidente, ya no puede recordar todo lo que pasa cada día, ¿no? Como si fuera la primera vez. Ya, eso es un tipo de amnesia. Pero, ¿cuál es la causante? Un daño del hipocampo, porque no permite que lo que vivas cada día se traslade a largo plazo. Lo de corto plazo pase a largo plazo. Esa es una de las causantes. El área septal, referida al área que en este caso se encarga de controlar y provocar el placer. ¿Cómo te sientes tú cuando estás de hambre, mucha hambre en la tardecita y no has de repente comido, pero quieres comer? Entonces vas a ir a la cocina a comer tu arroz con pollo, te das cuenta que es arroz con pollo, dijiste arroz con pollo, voy, qué rico. Ya, pero ahí estás satisfaciendo el hambre. Pero ¿qué pasa si cuando estás yendo a la cocina, a la mesa de tu comedor, porque comerás en tu comedor, imagino yo, en familia, espero, o con, al menos con los animales a tu alrededor, tu plato es cevichazo, así un ceviche, un señor ceviche, con tu acompañamiento como guarnición, tu arroz con pollo. Y esa comida y a ti te encanta, te saliva la boca. Entonces estás sintiendo placer, ya no solamente satisfaciendo el hambre. Eso lo controla el área septal. Así también, obviamente, el coito, ¿no? En su tiempo, en sus etapas de la relación coital, también sucede a placer. La amígdala, ya creo que todos, o no sé si todos, vamos a considerar que la amígdala es muy importante en la supervivencia de la especie, porque es la que controla el miedo y la vigilia. Perdón, el miedo y la ira. O sea, quiere decir que cuando tú estás ante un peligro, o atacas por tener ira o huyes porque tienes miedo, ¿no? O sea, las reacciones de supervivencia. La amígdala tiene eso. Y algo importante, te decía que trabaja la memoria, ¿verdad? Y el aprendizaje. Ya, la memoria emocional, que incluye el tema de aprendizaje, está en la amígdala. Eso quiere decir que este personaje llamado Iván Pavlov, que estudió el tema del condicionamiento clásico, trabajó con las amígdalas de las personas. Claro, porque está trabajando la memoria emocional. Ah, mira, ve. Ahora, también hay enfermedades de la amígdala, ¿sí? También pueden, y obviamente las consecuencias van a ser que no se genere las funciones que tiene que cumplir, ¿no? Ahora, el hipotálamo interviene en las respuestas vegetativas de las respuestas emocionales. O sea, el hipotálamo es el que regula. Vegetativo es algo orgánico, ¿no? Regula nuestro organismo. Cuando tú tienes hambre, el hipotálamo te da el indicador. Necesito almorzar, comer. Tienes sueño, tu hipotálamo se activa para que tú te des cuenta que te falta eso. No es su función. Aquí nos falta el tálamo. El tálamo es aquel que permite, en este caso, que nosotros tengamos relevos sensoriales, ¿no? La información visual viene, pero no va de frente al occipital. Tiene que ir al tálamo para luego mandarlo al occipital. También ahí están las glándulas mamarias, ahí, estas de aquí, estos puntitos cercanos por acá, también hay unas funciones que se llaman tipo glándulas mamarias, se le llama también algo similar, pero que son olfativas incluso, ¿no? Hay otros elementos, pero que no son, tienen relevancia, pero no tanta como los que hemos mencionado, ¿ya? También, sí, nasales, olfativas, hay algunas más, ¿no? Te comparto el recuerdo, ¿no? Pero así a profundidad ya eso es cuando es necesario, ¿no? Bien. Ahora, corteza cerebral
podemos hablar de los lóbulos ahora sí, ¿no? Recuerda que te mencionaba que esta es su corteza. Ahora vamos a hablar de la corteza. Existen dos clasificaciones, por hemisferios y por lóbulos. Ahora, la clasificación por lóbulos trae, en este caso, una aclaración. Mira, 4 lóbulos, ¿correcto? Vamos a aprovechar aquí la información. Mira. Voy a hacer circulito, ¿ya? Mira. Vamos a ver. Parece que está de este lado, ¿no? Es del frontal. Parece ser el frontal. Ya. Pero este color no nos ayuda mucho. A ver. Ya. Rojo. Este, todo, hasta atrás más o menos. Más o menos hasta ahí. Imagínate, va a ser el frontal. Aquí va a ir el temporal, parietal, occipital. ¿Correcto? Pero hay uno que es necesariamente hay que dividirlo. ¿Por qué? Porque este uno tiene dos piecitas. Ahí está. Este es el prefrontal y el otro que vamos a marcar es el frontal. Y los dos también se denominan frontales, pero de manera específica tiene un prefrontal, ¿ya? Entonces, ante ello, me es necesario aclarar ciertas ideas. El frontal tiene dos aspectos que te acabo de mencionar, el prefrontal y el frontal. Y aquí lo vamos a ver, mira, vamos a ponerlo aquí. Ahí está, mira. El prefrontal, que está aquí adelante, te decía más o menos, se encarga de las funciones superiores, o sea, nos hace humanizables. Pensamiento, procesos superiores, ¿te acuerdas? Pensamiento, imaginación, percepción, ¿no? Esos están en el prefrontal. También está la personalidad. Por eso el caso de un joven que fue un señor que la vara pasó por su cabeza, cambió de personalidad, ¿no? Aparte de esto, por ejemplo, tenemos también a temas de memoria de trabajo, memoria ejecutiva, actividad, ¿no? Memoria ejecutiva. Y la corteza motora, porque también hay que considerarla, está en el área frontal plenamente. O sea, aquí está el frontal plenamente, corteza motora, frontal. En este frontal, ahí vamos a trabajar, por ejemplo, el área de Exner, dice escritura. El área de Broca, articulación del lenguaje, actividad motora. No te olvides, ¿ya? Actividad motora. Muy bien. Y el lóbulo temporal auditivo, estamos hablando de funciones como la audición, obviamente, ¿no? Captación del sonido, pero también comprensión del sonido, porque ahí está el área de Wernicke, por ejemplo. El área de Wernicke está alojado, en este caso, en temporal. Regulación emocional también, porque está cerca, pues, al sistema límbico, ¿no? Como tú puedes ver, aspectos emocionales. Aquí está la amígdala, mira, acá está el temporal, ahí está la amígdala, el hipocampo, se va a ver afección, ¿no? Eso es en torno al temporal, no te olvides, frontal, temporal. Bien, y seguimos. A ver, ahora continuamos con los lóbulos, nos faltan 2 lóbulos, aquí los vemos, ¿ves? El lóbulo parietal. El lóbulo parietal es aquel lóbulo que se encarga en este caso de las estructuras corporales. O sea, aquí está el lóbulo parietal, todas las extensiones de control son el área motora, perdón, el área sensacional o sensación táctilo-cutánea y sensación gustativa. O sea, ambos se encarga el lóbulo parietal. El esquema corporal, controlar mi cuerpo o las dimensiones de mi cuerpo. No sé si te ha pasado alguna vez que tú estás corriendo y ves que la puerta está a la mitad de abrirse y tú sabes que no vas a entrar, entonces volteas de costado y pasas de costado. ¿Por qué? Porque eres consciente que las dimensiones de tu cuerpo no van a entrar en ese espacio. Pero ¿cómo lo sabes? No estás mirándote el cuerpo a cada rato. Es que tu cerebro, la parte parietal, controla tu esquema, sabe las dimensiones de tu cuerpo y cómo deben y pueden distribuirse. Entonces, eso es el área parietal. Bien, y seguimos, ¿no? El área parietal, esquema, también orientación espacial, ¿no? Te decía poder medir el espacio donde vas a pasar, ¿no? Es espacial. O donde vas a caminar, donde te distribuyes. Lóbulo occipital, parte de atrás, está más orientada a lo visual, ¿no? Lóbulo occipital es más lo visual y en este caso también consideremos que en el área lóbulo occipital vamos a encontrar el área de Dejerine.
Algunos dudan qué es Dejerine. Dejerine está en un límite entre el parietal y el occipital. Más hay occipital, por eso se le dice parieto occipital o occipital netamente. No más occipital le dicen, pero es parieto occipital. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vas a permitir o va a permitir la capacidad de leer visual, pues, ¿no? Pero también el aspecto de poder complementarlo con lo parietal es importante, ¿ya? Bien, entonces ahí vemos eso y también voy a clasificar por hemisferios este cerebro. Ahora, por hemisferios tenemos el izquierdo y el derecho. Mira, curiosamente, estos dos hemisferios que tenemos en nuestro cuerpo están conectados. Mira, para hacer este movimiento, los dos tienen que estar conectados. Pero, ¿qué pasa si hacemos movimientos contrarios? Por ejemplo, mira la posición de mis dedos. Cambio, ve. Yo te pregunto, inténtalo, a ver si tú puedes hacerlo como yo lo hago. Claro, tan bello como mis deditos no, pero como tú puedes, ¿no? Mira, intenta, algo sencillo, no son los mismos dedos si te percatas. ¿Qué sucede con tu cerebro? Se despierta más. Sí, eso ayuda. Se llama kinestesia cerebral, porque los dos hemisferios trabajan juntos y se complementan. Y cuando hacen actividades contrarias tienen que coordinar más, ¿no? Así es. Entonces, el hemisferio izquierdo cumple una función y el derecho complementa, pero existe el término plasticidad cerebral. ¿Qué es eso? Cuando alguna parte de tus hemisferios, algo muy importante, aquí hay los 4 lóbulos, frontal, temporal en los 2 lados, parietal en los 2 lados y occipital en los 2 lados. O sea, los dos hemisferios tienen los 4 lóbulos, no te vayas a olvidar de eso. Ahora, en el izquierdo, el predominante es el lenguaje. Por eso es que de una u otra manera todo tema del lenguaje comprensivo está en el izquierdo. Ahí está el área de Broca, el área de Wernicke, el área de Dejerine, el área de Exner está en el izquierdo, por eso es dominante. En el derecho solo está la prosodia del lenguaje, entender el tono del lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque en el derecho se da la intuición. O sea, ¿qué es intuición? Intuición, por ejemplo, es similar a la percepción, pero la percepción tiene un grado de socialización. En cambio, la intuición es un poquito, podríamos decir, menor proceso, ¿no? Pero mira qué sucede. Es como que tú miras un lugar y dices, uy, parece peligroso, ¿ah? ¿Por qué? Es que no ves ahí las letras medias raras ahí que están pegadas, las cosas tiradas, la gente borracha andando. Has intuido, o sea, al ver eso has intuido que es peligroso, has usado tu percepción también para poder interpretar ese espacio, ¿no? Eso lo hace el derecho. El derecho integra los datos, mientras que el izquierdo los analiza, los separa por piecitas y el derecho lo sintetiza. En torno al razonamiento, el izquierdo es de razonamiento lógico, el derecho es un razonamiento intuitivo, no de interpretación. Entonces vemos eso. Ahora, importante también decir los recuerdos, los reconocimientos del de izquierdo son más datos, letras, códigos, ¿no? Pero del derecho, figuras, formas, rostros, ya que integra datos. El izquierdo es más matemático, lógico, y el derecho es artístico, intuitivo, dice también espacial, ¿no? Te permite connotar las dimensiones también. Entonces, ahí estamos viendo los hemisferios. Qué artístico. ¿Cómo serás tú, no? ¿Cómo, dice que los que estudian arquitectura tienen que tener buena capacidad espacial, ¿no? Buena capacidad de adaptación y también ser imaginativos, ser creativos, ¿no? Y también importantísimo. Bien, entonces ahí vemos los hemisferios. Bien, hasta ahí hemos visto más o menos, de acuerdo al tiempo también, lo necesario de bases biológicas, ¿no? O sea, en las bases biológicas tenemos que recordar principalmente esto. Y ahora te contaré que en el examen de admisión muchas veces viene alteraciones o trastornos que están en relación a cada elemento que te acabo de mencionar. Por ejemplo, si alguien te dice algo muy importante, te dice, por ejemplo, y eso que eso no te lo he explicado en las diapositivas, pero te lo voy a explicar verbalmente. El cerebelo que está detrás, cerebro pequeño, se encarga del tono muscular, o sea, el movimiento a fuerzas correctas de tu cuerpo. Y sucede que una vez leía un ejercicio que decía así, ¿no? María, por ejemplo, quería abrir su puerta, pero no podía sostener la llave, no podía hacer la fricción. Aparte de que no precisaba, no podía meterlo en la rendija, ¿no? A partir de un accidente que tuvo.
¿cuál será la dificultad que tiene María? Si no puede poner el tono de la fuerza muscular correcta y no precisa movimiento, el cerebelo. Y eso viene, o sea, el examen te viene con los trastornos, por eso debes saber las funciones para que puedas detectar. Por ejemplo, alguien dice, un joven ha tenido un problema cerebrovascular y a partir de ese momento no reconoce rostros. Oh, no, dices tú, reconocimiento de rostros, a ver, derecho, hemisferio derecho. ¿Ya? Y si te dice, ay, pero tampoco puede en este caso trabajar aspectos como, por ejemplo, no puede entender lo que dice la gente, o sea, puede estar, pero no entiende. Entonces, ese entendimiento, en todo caso, hablamos del Wernicke. Si es articulación, a Broca. Así, o sea, comenzar a ubicarnos. Y también vamos a entrar al área social, ¿ya? En socialización vamos a encontrar asimilación de la cultura. Ya, vamos a ver. Eh, ya hemos visto la base biológica, o sea, quiere decir que para que tus procesos psíquicos se formen, la base orgánica es necesaria, pues, para que haya actividad. Pero sobre ella es necesario que haya socialización. ¿Qué es socialización? La socialización es, en este caso, la capacidad, perdón, el proceso, es un proceso, porque no es una sola vez, sino es a lo largo de la vida, es un proceso de asimilación, asumo, aprendo, y de transmisión, o sea, yo también doy lo que sé. ¿De qué? De conceptos o en todo caso de aspectos culturales, como son patrones del comportamiento, el saludito de besito, por ejemplo, o de repente de valores, ¿no? Aquí estudiar es lo principal que debes hacer en tu vida, si no, no eres nada, ¿no? Esos son valores que te van transmitiendo, ¿no? ¿Qué más? También te transmiten creencias, ¿no? También te transmiten creencias, también te transmiten por ahí ideologías, ¿no? Ahora más que nunca, que la izquierda, que la derecha, que el político. Entonces, esas ideologías políticas también se trasladan, ¿no? Incluso filosóficas. Ya, eso es producto de la socialización, ¿no? Y se convierte en miembros de un grupo, para ser parte de un grupo. Muy bien. Tipos de socialización. Hay primario. No vaya a confundir primaria, que voy a tener socialización primaria hasta que termine la primaria. No creo que pase eso, ¿no? Socialización primaria es desde que tú naces hasta que tienes aprox la adolescencia, ¿no? Hasta el inicio de la adolescencia, proceso de adolescencia. ¿Por qué? Porque hasta esa edad los adultos son tu referente, pues. Los adultos de tu contexto, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus amigos mayores, son adultos, son tu referente y son de mucha importancia para tu desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, este elementito que tú ves ahí, que te había mostrado al amigo que está acompañándome aquí en la clase, este, lo tengo en mi mente, lo recuerdo, porque yo conocí en mi proceso de vida, desde pequeña, a personas que son humildes, pero muy creativas. Mi papá, por ejemplo, es un creativo. Tú le dices que haga algo y de lo que sea transforma para conseguirlo. Le decía MacGyver incluso, me acuerdo, es una serie antigua, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en la puerta del cuarto que estoy ahora, que es un espacio especial que he condicionado, yo le digo, papá, la puerta no cierra bien, quiero dejarlo en una sola posición. Yo pensaba poner pues abajo un palito y que se quede ahí, ¿no? Pero mi padre, ¿qué hizo? Colocó pues una pistillo en circular, algo así, con su circulito, y otro que se cruza en contra a la puerta. Es una cosa de locos. Y con una pitita se cuelgan los dos. Y cuando quiero usarlo, los conecto. Una cosa bonita. No lo puedo mostrar porque tenía que voltar la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa influencia de mi papá, de la mente creativa con cosas que no son útiles aparentemente, ha trasladado a mí. Y yo trabajo con reciclaje muy bien. Yo no boto todo lo que hay, yo lo transformo. Mira, de repente, alguna curiosidad, y mira, ya vi ¿sabes de qué es? Ah, ¿por qué te lo digo? Este de aquí es piedritas de la playa. Una vez fui a la playa y me conseguí unas cuantas piedritas y lo pinté y le puse patitas porque alguna vez vi algo similar. O sea, alguna vez hace años, alguien que falleció vi algo similar. Y esto, mira, esto de aquí tú sabes que es una tarjeta, pero yo lo utilizo, o una tarjeta de celular,
para guardar el audífono, mira. Práctico, me dura un montón. Me he comprado audífonos de 10 soles y hasta ahora funciona, ya tienen casi toda la cuarentena. Ya lo has roto el tuyo, porque te conozco. Sé cómo trabajan los adolescentes el audífono. Entonces, esa influencia de los adultos cuando eres niño es muy importante, hasta la adolescencia incluso. Y la secundaria, ¿es cuando es secundaria? No, pues, secundaria refiere a partir de que tú, desde adolescente hasta adulto, asumes un rol. O sea, tú comienzas a cumplir una función social. Puede ser profesor, puede ser de repente estudiante en la universidad, trabajador. Justamente un familiar mío recién ha empezado al mundo laboral en esta cuarentena. Y es curiosito porque es una linda dama, pero es muy hábil, dialoga bien, entra rápido al grupo, ¿no? Pero lo curioso es que todo es también estudiosa, o sea, todos pensaban que iba de frente a la universidad y prepararse y todo eso, y lo va a hacer, pero hay cosas que ha tenido que aprender en el proceso, ¿no? Como a trabajar y estudiar, a menguar el tiempo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es ya un nuevo nivel para esa persona, un nivel ya de base secundaria, para decir, socialización secundaria, donde cumple un rol social, donde tiene que asumir ya cosas sin su papá, porque ella no se va a quejar al jefe, le voy a decir a mi mamá, qué cosa, ni que fuera el Chavo, Kiko, no sé, ¿no? O sea, son niños, no, ya son jovencitos, tienen que asumir un rol, ¿no? Y el terciario no todos lo experimentan, solo lo experimentan aquellas personas que cambian de cultura y tienen que adaptarse. Por ejemplo, los familiares venezolanos o las personas venezolanas han venido de otro país, otra cultura, a adaptarse a esta cultura. Ellos han hecho socialización terciaria. Por necesidad se han adaptado, llamado a eso resocialización. Sin embargo, algo que me pareció importante y lo voy a compartir, estaba viendo un documental. La verdad no sé mucho de documentales de historia, ¿ya? Pero me ha gustado uno porque yo tenía un resentimiento, te confieso, con la época incaica donde vinieron los españoles, invadieron nuestro país y lo dejaron destruido, y todo América, ¿no? Se robaron todo, decía yo. Y decía ellos, ¿cómo puede ser que tan poquitos hayan hecho tanta destrucción? Qué tontos los incas, ¿no? Pero yo no sabía que a través de esa investigación que mostraron en un canal Channel, History Channel creo que fue, que en realidad los incas, hay evidencias de que los incas pelearon contra los otros incas para que los españoles se queden. O sea, algunos incas apoyaron a los españoles para quedarse, para que ellos se queden, gobiernen, supuestamente le den parte del gobierno que nunca pasó. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué te hablo de la época incaica que te comento, ¿no? Que al final los mismos peruanos o los mismos americanos hicieron ese problema, ¿no? Los incas apoyaron a los invasores porque pensaban que les iban a dar un beneficio, ¿no? Como muchos hasta ahora siguen pensando que siguen teniendo lazos negativos porque piensan que les van a apoyar. Pero los incas tuvieron que asimilar la cultura española obligatoriamente. Eso no es resocialización en sí, porque ellos se adaptaron a una nueva cultura, pero no por decisión, sino por obligación. Eso se llama aculturalización. Así también existe el concepto de transculturalización, que consiste que al pasar los años nuestra cultura va cambiando y nos tenemos que adaptar a la nueva cultura. Por ejemplo, en estos momentos, a través de estas circunstancias, hace que nuestra forma de estudio, nuestra forma de trabajar cambie. De aquí a unos años, esto ya va a ser algo normal. Ya no va a ser un wow, tuvimos que adaptarnos, sino que no es lo normal, algo así, ¿no? Entonces, eso se llama transculturalización. Al pasar los años, las innovaciones culturales o los cambios culturales se van asimilando y haciendo cambios en nuestro comportamiento social también. Bien, entonces ahí vemos la socialización. Sabes que son 4 agentes de socialización. Your family, tu familia, el colegio, la escuela, la escuelita, la comunidad y los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, uno de los más importantes es nuestra familia. Nuestra familia, y te comentaba de mi papá, también puedo decir mi mamá, mi hermana, mi hermano, todos apoyan a nuestro desarrollo. Aunque no con todos nos llevamos bien, pero sí con todos aprendemos. Eso es muy bonito, yo te aseguro, aunque tal vez no sé si todos puedan tener una familia, ¿no? Plena y todo eso, yo sé que no, porque nadie tiene eso, ni yo, pero algo que sí te puedo decir, que lo único que puedo agradecer
a lo que tengo en sí en general es que tengo una familia, ya papá, mamá, hermanos, que han sido muy buenos, muy lindos conmigo y yo también con ellos. Pero eso es ahora, porque antes no era así. Cuando cambiaron las cosas, hubo un tiempo de renovación y cambio. En nuestra familia, quienes inician los cambios son los que desean cambiar. No inician los cambios los que observan el problema y no hacen nada, sino que tienes que tener la fuerza, incluso más allá de tus fuerzas a veces, de hacer cambios, ¿no? Entonces la familia es una influencia muy importante. Y dice que la familia es no solamente las que se relacionan por consanguinidad, o sea, un sistema de personas por sangre, mi hijo, mi hermano, mi padre, no. También existe por afinidad. Las parejas se juntan, no tienen hijos, son familia, a pesar que están pues sin hijos. O familia también es aquel adoptado, una persona adoptada, ¿no? Que también es parte de una familia, ¿no? Puede ser legal o por afinidad, con estructuras variables y que protegen a sus integrantes. Claro, de hecho, pues tienen que, nos ayudamos en un sistema interno, ¿no? ¿Qué tipos de familia hay? La familia nuclear, hablamos de padre o madre con los hijos, hablamos de lo común en un nuevo hogar, ¿no? Pero al pasar el tiempo, y eso es muy interesante y triste, descubrimos si somos, no sé si compatibles o resistentes a todos los cambios de pareja al punto de mantenerse unidos, ¿no? En esta realidad, y es triste saber que muchas familias se destruyen a los 2, 3 años, ¿sí? Papá y mamá se juntan muy enamorados, muy bonito, tienen su bebé de momento, al año, al medio año, a los 2 años máximo y ya a los 3, 4 años se separa. Me apena, de verdad, porque quien sufre son los niños. Ellos no tienen la culpa que sus papás apurados o sus papás no se conocieron y se lanzaron a tener familia rápido. El problema es que los padres se apresuraron. Una señorita me preguntaba un tiempo que tuvo una pareja por muchos años y que, o sea, chiquitos me refiero, de chiquitos 14, 15 y terminaron a los 18. O sea, fue fuerte. Y la pregunta, ella me decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el caso de ellos, por sus falencias, iniciaron la vida sexual pronto también. Y eso destruye. ¿Por qué destruye, Miss? Porque dejan de tener su intimidad de confianza, me refiero de buen trato, del habla y todo eso, a pasar a aspectos sexuales. Ya no tienen un tiempo de cariño, amigo, hablar o hermano, o de repente contigo, ¿no? Vamos a salir a comer, ya terminan en el hotel, terminan en la cama, o sea, ese es un problema de que la pareja ya se enfatiza en lo sexual, cuando es jovencitos, también tienen que tener cuidado. Y aparte también la planificación, pues, ¿no? Saber dirigirnos, podemos estar muchos años, pero decidimos cuándo tener hijos también. Entonces, esos detalles dañaron una relación y pueden dañar muchas por condiciones de apresurados. Entonces, importante, monoparental, los padres separados, los hijos divididos o distribuidos. Que no te pase. Espera, conoce gente, si quieres tener enamorado, bueno, si decides hacerlo, está con tu enamorado, conversa, dialoga todo, pero mide tus tiempos cuando quieres experimentar nuevas cosas, asimilar y aprender, y tienes que ser responsable, ¿no? Es importante. Fusionada, cuando pues no le va bien a la familia, a veces se separan y luego los padres se encuentran con otra pareja y tienen otra familia, fusionan sus familiares, ¿no? Sus hijos con sus hijos y todo eso. La familia extensa es cuando pues de repente, ¿no? Mamá es de repente muy absorbente y a sus hijos no los deja ir y se quedan en su casa, o quizá a los hijos no les fue bien en su relación pareja y hijos y vuelven a casa, ¿no? Y se extiende el hogar. Entonces extensa, papá, mamá, hijos, ¿no? Todo, hermanos, primos, tíos que viven en la casa. O de repente la abuelita vino después de que ya está viejita a vivir con ustedes, la prima, la tía, ¿no? Por ahora estos años está alojado contigo y su familia se volvió extensa, ¿no? Otro, también se clasifica por estilos de crianza, ¿no? La familia también se puede clasificar por estilos de crianza y de acuerdo a la forma de comunicarse. Entonces, por ejemplo, la familia que es de dialogar, de debatir, de conversar, son familias denominadas autoritativas, porque tienen reglas, parámetros, pero se comunican, dialogan, tratan de acordar, consensuar, ¿no? La familia autoritaria son las familias
impositivas, aquellos padres verticales que no dan mucho afecto, tienen mucho control sobre ellos, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de la autoritaria. No te confundas, autoritaria y autoritativa. Las dos tienen autoridad, pero una es más flexible, propio del diálogo, y la otra es rígida, ¿no? La autoritaria es rígida. Permisiva, referida a, en este caso, la socialización, la relación con los padres sin reglas, pues, no sea, hagan lo que quieran. Justamente hace un día, ayer creo fue, estaba viendo la película, la serie, o no sé, serie le voy a decir, ¿ya? De la doctora Polo, le dicen, creo. Y había un caso de un niño con cáncer y una niña con cáncer. La mamá del niño se oponía a la propuesta de la mamá de la niña. La mamá de la niña quería que se case a los 12 años con su hijo. Los dos adolescentes querían, ¿ya? Pero son 12 años, en otros países autorizado, pero el problema es que los dos tenían cáncer, uno estaba en fase terminal y la otro no. Entonces, se entiende que los padres son los que toman decisiones, pero la mamá de esta niñita era bien persistente, que quería que se case, que quería que se case, que todos los últimos deseos los va a cumplir. Pero el detalle es que la mamá sonaba, se entendía muy permisiva, todo le dejaba hacer, todo para que se sienta feliz. O sea, y no pensaba en la otra parte que era la familia de la otra persona, ¿no? La mamá sí tenía claro sus ideas, una familia estable y no estaba de acuerdo que se casen. Entonces, es una situación complicada, pero ahí la mamá permisiva me pareció no apropiada, ¿no? Indulgente, poco control, baja calidez, poca comunicación, ¿no? Poco control, baja calidez, o sea, indulgentes son en realidad aquellos padres que se olvidan de sus hijos, que se olvidan que tienen hijos, o sea, son aquellos padres que asumen rol de hermano, más bien, parecen los hermanos de sus hijos o parecen los vecinos, no sé, que no cuidan. Y creo que con la película Matilda podemos hacer un ejemplo fácil, ¿no? Se acordarán de Matilda, la niñita que se cuidaba sola, ya algo así. Pero no siempre queda tan bonita la historia, porque cuando nadie te cuida, a veces te juntas con grupos peligrosos o haces actividades de riesgo que generan que tú pues caigas en un cuadro o en una situación, en este caso, preocupante, ¿no? Entonces, mayormente los hijos de las familias indulgentes son aquellos que viven conductas de riesgo, ¿no? Que tienen conductas de riesgo, que tienen vivencias de riesgo, ¿no? En este caso. Ujú. Muy bien, entonces ahí estamos viendo más o menos estos puntos. De repente puedo agregar un poquito para terminar esta parte teórica, este punto, ¿no? De repente puedes tomarle una captura también, te puedas aprovechar porque hay casitos aquí que me parecen importantes. Definición de socialización, ya lo hemos visto, proceso continuo de asimilación y transmisión. Tipos, primario, secundario y terciario, también lo hemos visto. Los agentes, ¿no? Familia, escuela, familia, desarrolla la personalidad básica, te mencionaba, ¿no? Que forma la base del hogar y especialmente la socialización primaria. Cumple funciones y tiene tipologías por composición y por crianza. Ahora, pero también quiero agregar que gracias a la socialización se desarrollan actitudes. ¿Qué es una actitud? Una disposición de aceptación o rechazo hacia algo o alguien. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Dices, ay, a mí no me gustan las naranjas. Qué feo, no, naranja no quiero. O sea, tu actitud es de rechazo. Pero debe haber alguna razón, ¿no? O sea, las actitudes tienen componentes cognitivo, afectivo y componente conductual. Tú dices, yo pienso que las naranjas son ácidas y feas. Yo me siento amargo o enojado cuando me invitan naranja. Y yo nunca compro naranja o mandarina. Naranja, naranja. Entonces, eso está mostrando qué cosa, una actitud. Ahora, si esa actitud hacia las naranjas, simplemente esa actitud, ¿no? Pero si esa actitud se generaliza y dices, yo no como manzanas chilenas. ¿Por qué? Porque son chilenas. Tenemos problemas con los chilenos siempre, son unos tal, 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 tal. O sea, una manzana porque se denomina chilena ya fue ya. Ya, eso se llama prejuicio. Cuando la actitud se generaliza y rechazamos por pertenecer a un grupo, un objeto o una persona pertenece a un grupo y lo rechazo por eso, prejuicio. El estereotipo está dentro del prejuicio. O sea, el prejuicio también incluye la cognición que te decía en la actitud, la forma de pensar.
Pienso que todo chileno es malo, no sé, XX. Pienso, siento que los chilenos siento enojado con los chilenos. Actúo, no hablo con chilenos ni compro manzana chilena. Estereotipo, en ese caso sería lo que yo pienso de los chilenos, estereotipo negativo. ¿Ya? Muchos me han preguntado, ¿pero también existen estereotipos positivos? Sí, pero esos estereotipos positivos no le pertenecen al prejuicio. El prejuicio tiene como componente cognitivo al estereotipo, ¿no? Y al conductual la discriminación también. Pero el estereotipo positivo no le pertenece al prejuicio. No, más bien es una actitud generalizada positiva. Por ejemplo, cuando uno dice, no, todas las suegras son chéveres. Estereotipo positivo, todas las suegras son chéveres. O dices, todos los estudiantes son responsables. Bueno, no necesariamente, pero es un estereotipo positivo. Todos los estudiantes, a eso me refiero. O sea, estereotipo positivo refiere a, en este caso, la forma generalizada de ver algo de manera apropiada o positiva, ¿no? Puedes exagerar. Incluso podemos decir, todos los peruanos son humildes. ¿Todos? Pobres es otra cosa, humildes es otra cosa. Entonces también se le denomina positiva porque va a favor de a quien estoy analizando, evaluando, o en todo caso a quien estoy dando mi referencia, ¿no? Pero no necesariamente es el correcto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también algunos aspectos que pueden ayudarte a definir mejor el concepto de socialización. Muy bien, entonces hemos visto, joven señorita, algunos puntos importantes, ¿no? Aquí estamos viendo en este caso, entonces, los puntos, ¿no? Hemos visto la psicología y base biológica, la subcorteza, la corteza y la socialización. Muy bien, entonces, a partir de este momento vamos a ver, en el siguiente video, porque ahora es por video, vienen las preguntas, ¿ok? Nos vemos en las preguntas. Cuídense. Repasen, por favor, el contenido. Bien, ante todo, muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Me alegra poder continuar con las preguntas ahora. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase, que son las preguntas, ¿no? Para empezar, pregunta 1. Dice, vamos a identificar el verdadero o falso de los enunciados que están en continuación, ¿no? A ver, ¿los estudios experimentales dieron origen a la psicología científica? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que en el año 1879 Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio científico justamente para poder hacer los experimentos de tal manera que puedan dar un sustento a las teorías que manifestaba el estructuralismo. Como sabemos, el estructuralismo buscaba conocer los elementos que había en nuestra conciencia. ¿Cuáles eran estos elementos? Sentimientos, sensaciones y imágenes, ¿no? Entonces, eso podía ser conocido mediante los experimentos de introspección que hacía pues Wilhelm Wundt desde el año 1879. Pero algo que quiero aclarar es que no consideres o no vayas a pensar que era el único que tenía un laboratorio científico. No, había varias universidades que tenían ya un laboratorio. Sin embargo, en el caso de Wundt, la diferencia que hizo es que su laboratorio logró institucionalizarse. ¿Qué quiere decir? Logró un instituto de investigación experimental de la psicología. Por eso es que a partir del año 1879 la psicología se enseña en las universidades, ¿no? Y por fin se independiza de la filosofía. Entonces, para empezar, la primera es verdadera. Wilhelm Wundt adoptó algunos instrumentos para evaluar funciones psicológicas, ¿no? Como le decía, dentro de la introspección. Y eso fue en Alemania en el año 1879. Muy bien. Predice el comportamiento en función a regularidades válidas. Ya, mira, tú sabes que predecir significa que yo pueda pensar a futuro, ¿no? Una hipótesis de lo que pueda pasar. Justamente todo aquel estudio o, no sé, grupo de estudio o en todo caso temática o materia que se estudia en la universidad y en la práctica, si se va a llamar ciencia, tiene que cumplir requisitos.
Uno de ellos es que tenga objeto de estudio. A cualquier ciencia tiene que tener objeto de estudio. De la psicología es los procesos psíquicos mediante la conducta. Aparte tiene que tener un método y el método se denomina introspección. Aparte de ello, tiene que cumplir funciones de la ciencia. ¿Como cuáles? Función de describir. Por ejemplo, usted está preparándose para postular a la universidad. En primera instancia, le va a aumentar a usted lo que se denomina la ansiedad. Yo voy a describir, porque para hacer ciencia hay que describir. Voy a anotar en una hoja, imagínate tú aquí, imagínate por una hoja, voy a escribir. El joven se empieza a morder las uñas más consecutivamente. El joven ya no tiene mucho sueño, duerme poco, ¿no? El joven está con dolores de cabeza eventual, o la señorita incluso, está con dolores musculares, ¿no? Ahí está, estoy describiendo todo lo que yo observo, de lo que también estoy observando y también de repente por ahí me puede comentar. Entonces, ese es el primero, describo. Ahora explico. Probablemente tenga problemas musculares producto de la tensión que siente su cuerpo ante el estrés elevado. Segundo, se muerde las uñas como una manifestación ansiosa, producto de su deseo o su de repente miedo al examen de admisión. En vez de verlo como un reto, lo ve como un miedo. Y eso es un peligro, por ende genera eso. Y puedo decir muchas cosas, explicar muchas otras de acuerdo a las teorías, porque es ciencia la psicología. ¿Qué más hace? Aparte de describir y explicar, predice. Si cuando estás en un anual te preguntan de 0 a 10 cuánto miedo o ansiedad te genera el examen de admisión y normalmente dicen 2 o 3. Tú que estás en repaso en la primera semana, ¿cuánto te genera ansiedad el examen de admisión? Probablemente llegues a 7 u 8, pero cuando estés a días del examen de admisión, se entiende que llegarás a 10, hasta pasar a los 10, algunos llegarán hasta 13. Y por eso la predicción permite que nosotros ahora pasemos a otra función, aplicar la teoría para modificar ese comportamiento. Por ende, la psicología ha generado los talleres de ansiedad, de manejos de ansiedad, que permite que la persona pueda controlar esos estados de ansiedad que se generan a través de enfrentar un reto nuevo o generar o de repente las preocupaciones o muchas responsabilidades que tiene. Te comparto que en este periodo de cuarentena muchos han elevado su ansiedad y otros, producto del COVID, tienen mayor nivel de ansiedad. Me causa tristeza y te lo comparto que después de haber pasado el COVID no se acaba el problema, porque después de eso vienen las secuelas del COVID. Su cuerpo orgánicamente está sensible a cualquier malestar. Así también su aspecto psíquico está como traumatizado, está como expectante, ansioso de lo que viene. Además que viene el nuevo año. Muchos están cayendo nuevamente en malestares después de que han pasado el COVID, joven. Así que si tienes un familiar y tú lo ves ya medio ansioso o algo, busca atenderlo, apoyarlo, porque está generando ese miedo que tiene a lo que viene o de repente lo experimentado. Eso se llama ansiedad. Justamente la psicología es ciencia porque puede hacer eso, describir, explicar, predecir y aplicar para la modificación. Entonces la segunda también sería verdadera. Muy bien. Tercero, Wundt emplea la extrospección en condiciones controladas. Extrospección, falso, es introspección. Eso sí lo habíamos dicho. Es una disciplina de la biología que estudia el cerebro. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué es? Obviamente ya no es una disciplina, porque antes era disciplina de la filosofía. Ya no lo es. Desde ya falsea el enunciado. Y menos de la biología. Era de la filosofía su disciplina. Entonces sería falso y la clave nos da avión. Muy bien, probablemente tú hayas respondido eso, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta. Rodrigo, luego de una cirugía cerebral, luego de haber intervención cerebral, manifiesta escasa respuesta de miedo frente a situaciones peligrosas de la que antes se cuidaba. O sea, una cosa es que dijera no muestra respuestas de miedo ante las cosas, porque podría ser también su personalidad, ¿no? Podría ser también su forma de enfrentar los miedos, ¿no? O sea, no sentir nada. Pero dice que después de la cirugía, él manifiesta no activar su miedo ante los peligros que le generaba eso antes. Entonces,
quiere decir que el miedo está teniendo un problema. Y como el miedo no es algo material, tiene que ser algo corporal. Entonces, ¿qué genera el miedo? ¿Quién controla el miedo? La amígdala. Primera instancia. La amígdala debe tener algún problemita porque el miedo no está manifestándose. Por ejemplo, dice, ¿no? Antes tenía miedo a manejar bicicleta en pistas lluviosas con mucha carga vehicular durante la noche. ¿Quién no ha manejado pues cuando hay carritos alrededor y da miedo, ¿no? Pero él no siente ya miedo. A la vez se observa que regularmente olvida. Mira, recuerda, el sistema límbico, que es la parte no evolucionada del cerebro, se encarga de funciones innatas, algunos dicen instintivas, ¿no? Pero no considero instintivo, pero innatas. Aprendizaje, memoria y, ¿qué faltaría? Aprendizaje, memoria, ajá, y emociones, correcto. Entonces, aquí te dice que tiene problemas en su memoria porque olvida el motivo de la conducta que está ejecutando. Es como que ahora estoy hablando y ¿qué dije? O de repente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿No? Algo así. Como que se le va lo que está haciendo en el momento. Como abrir la nevera, encender una hornilla o salir de su casa y no saber para qué. Sabemos que esas situaciones son normales en los ancianos. O sea, personas mayores que le pase eso muy adultas mayores, se entiende. Pero a alguien que ha sido operado, entonces quiere decir que algo pudo haber dañado, ¿no? Para que pueda generar este problema de olvido. ¿Y qué podría ser? O sea, se olvida lo que hace en el momento. Quiere decir que su memoria de corto plazo, lo que hace en el momento, no se traslada a largo plazo. Otro elemento del sistema límbico. ¿Quién es? Muy bien, el hipocampo. No te confundas con el hipotálamo. El hipotálamo es regularización del organismo. O sea, te manifiesta que tienes sueño, te manifiesta que te falta agua en tu cuerpo, ¿no? Busca la homeostasis. Pero el hipocampo es el que traslada lo de corto plazo a largo plazo. No te vayas a equivocar, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo en este caso la pregunta, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice. Ahora dice, con respecto a este caso, señala la afirmación correcta. ¿Evidencia problemas en su corteza motora y área de Wernicke? No, ¿verdad? Porque no habla del área motora en sí. Se olvida de lo que hace, pero no dice que no lo haga, puede hacerlo. El área de Wernicke, comprensión en el lenguaje de codificación, no es. Es muy probable que se encuentre lesionada su amígdala. Lo habíamos dicho. Y el hipocampo. Muy bien, entonces la clave sería barquito, claro. ¿Por qué? Porque justamente ahí estamos viendo pues la necesidad bueno, en todo caso la dificultad con su amígdala y con el hipocampo. Bien, no es esquema corporal porque eso sería parietal y tampoco es hipotálamo como ya te había mencionado. Muy bien, entonces tenemos la pregunta 2. Ahí hemos avanzado hasta la pregunta 2. Bien, ahí está aclarando algunas ideas. Posible lesión en el hipocampo, correcto, ya está. Pregunta 3. A ver, vamos a leerlo. Nuevamente, otro accidente. Muchos problemas ahí con la gente. Ya. Ellos se enferman, se dañan, se operan. Porfirio fue dado de alta. A las pocas semanas, sus familiares notaron que su habla era fluida. Hablaba mucho, bastante bien, ¿no? Pero sin mucho sentido. Notando que seguía siendo sensible a las expresiones faciales. Mira, en primera instancia hablaba, pero no se entendía lo que quería decir en sí. A ver, podría ser el área de Broca, me dice alguno. El área de Broca es articular, o sea que generes movimiento con la fonética para que salga pues sonidos y palabras. Pero esa persona sí puede hablar. El que tiene problemas o afasia de Broca no puede hablar o habla con problemas, ¿no? Entonces, probablemente una persona con tartamudeo pueda tener en algún caso algún problema con el área de Broca, ¿no? El paciente Tantán también tenía problemas en el área de Broca porque él sabía que quería decir, pero no podía decirlo. En cambio, aquí sí puede, ¿no? El detalle es que no se entiende, no tiene sentido lo que dice. Notando que seguía siendo sensible a las expresiones faciales, mira, sí se da cuenta de lo que pasa. Eso quiere decir que el hemisferio derecho está bien,
porque el derecho hace integración y reconocimiento de rostros. Mira, ve, pero el izquierdo tiene un problema. Y recuerda que el izquierdo es dominante en el lenguaje. Pero no reconocía, él no se daba cuenta que su habla era incorrecto. En el consultorio el médico colocó frente a él, a este personaje, una regla, un lápiz, un lapicero y un vaso. El médico le pidió que señale el objeto que contiene tinta y Porfirio señaló el vaso, ¿no? En este caso, ¿qué afirmaciones son correctas? O sea que cuando alguien le está explicando o pidiendo algo, le hace una pregunta, no la puede responder porque no la entiende o responde erradamente porque no la entiende. ¿Sabes cómo se llama ese problema? Se llama afasia fluida. Por eso dice, habla mucho, pero no se le entiende ni tampoco entiende. La afasia fluida es un trastorno del área de Wernicke, para poder empezar por ahí. Y el hecho de que no reconozca pues las cosas denota que no ha entendido o de repente no ha entendido la pregunta o no puede manifestar, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son correctas? ¿Su dificultad en su lenguaje evidencian lesión en el área de Broca? No, ¿verdad? No es el área de Broca el lesionado, más bien sería el área de Wernicke. Es muy probable que esté afectada su amígdala. Ningún momento no menciona la amígdala, no se ha manifestado. ¿Tiene dificultades en la comprensión del habla? Sí, ¿no? Sí, lo hemos visto. ¿Su capacidad auditiva no se ha visto afectada? Bueno, se puede decir que sí escucha, pero no comprende. Y eso hace que su capacidad auditiva, que incluye la comprensión, sí haya tenido afección, ¿no? Pero eso sería lo que sucede, la capacidad de la comprensión, ¿no? Entonces vamos a ver la primera, falso, la segunda, falsa, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Claro, su capacidad auditiva sí se ha visto afectada por la comprensión, más no por que el oído esté mal o algo así, ¿no? Muy bien, correcto. Clave es dadito. Bien, entonces la primera nos aclara incorrecta, ¿no? Porque aún mantiene la expresión de la forma verbal. La segunda es incorrecta, ¿no? Porque aún manifiesta acción ante el peligro. La tercera es correcta, no puede entender, comprensión. La cuarta es correcta, no escucha lo que sí puede escuchar, ¿no? Ajá, sí puede escuchar. No quiere decir que tenga problemas en la capacidad de captar los sonidos, sino en su comprensión, ¿no? Entonces es correcto eso. Ajá, entonces por eso dice su capacidad auditiva no se ha visto afectada. Claro, se ha afectado la comprensión, pero más no su capacidad de entender lo que se dice. Perdón, se ha errado o dañado la comprensión, más no que escuche. Eso de captar los sonidos sí los capta, pero comprenderlo no. Entonces sería correcto decir que no se ha dañado su capacidad auditiva. ¿Ya? Muy bien, listo. Correcto. Vamos. Hilda ha perdido la capacidad de leer, aunque todavía puede escribir. Capacidad de leer, hemisferio izquierdo, porque es dominante en el lenguaje. Aquí. Ahora, el izquierdo, para ver leer, recuerda que hay 4 áreas aquí. El área que está en la parte frontal, que es el área de Broca, y el área de y el área de Exner. Exner es escritura y Broca es articulación del lenguaje. En el temporal está Wernicke, comprensión, ¿no? Perdón, creo que he dicho Broca o comprensión. Broca es articulación del lenguaje, ¿ya? Entonces, mira, Exner, escritura. Broca, articulación. Wernicke, comprensión del lenguaje. Atrás, para ver y leer, ¿no? Lectura. Occipital. Occitoparietal de Yerine. Occitoparietal, ¿ya? De Yerine. Entonces dice, es probable que en su tomografía se evidencie lesión en de Yerine, sería una de ellas, pero vamos a ver qué área sería. El área occipital. Derecha no, ¿verdad? Sino izquierda. Correcto, porque izquierda es dominante en el lenguaje. Y a esta zona se le conoce como el área de Yerine. Muy bien, ahí está, dadito.
¿ok? Se llama a este tipo de casos alexia pura, ¿no? De Yerine, que es el investigador, encontró estos casos donde su paciente misma hacía lo que menciona el ejercicio, ¿no? No podía, en este caso, leer, pero sí podía escribir, dice, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y esto, seguimos entonces. Vamos a las 5. Bien, a ver, para que lo veas un momento, supongo que ya lo has revisado, ¿no? Supongo que lo has tomado en cuenta. Vamos a ver las 5. Dice, Uriel ha sufrido un accidente cerebrovascular y luego de algunos días, después de que salió de alta, le resulta difícil orientarse para llegar a su paradero. La capacidad de orientación, o sea, la distribución, ¿no? ¿Dónde sería, dónde estoy, para dónde voy? Ya, esa capacidad de orientación ha tenido dificultades después de la operación. A la vez que tarda en encontrar su monedero al buscarlo dentro de la mochila. Mira, buscas algo, ¿qué es lo que necesitas tener bien para poder encontrar algo? ¿No? El tacto. Muy bien. Y justamente dice, pues no logra reconocerlo con el tacto. ¿Quién se encarga del tacto? Parietal, ¿no? Él se ve en la necesidad de sacar todas sus cosas y recién reconoce el monedero cuando lo ve. En este caso señala las afirmaciones correctas. Bien, entonces no lo puede reconocer por el tacto, problema parietal. Aparte de que no se ubica, problema parietal también. Vamos a ver qué nos pide aquí. Nos dice afirmaciones correctas. Vamos a detectar las afirmaciones correctas. Su dificultad para reconocer objetos con el tacto implica lesión en el lóbulo parietal. Correcto. Vamos a ver. Muy bien. Sus problemas para orientarse suponen lesiones en la corteza motora. Motores acá, parietales atrás. Falso sería. Muy bien. Ajá. No procesa información acerca de orientación espacial. No se evidencia complicaciones en el lóbulo occipital. ¿Sí se evidencia o no? No, ¿verdad? Sino en el parietal. Ajá. No se encuentra indicios de ello. Se ve afectada las funciones ejecutivas, o sea que él no puede hacer las cosas. Falso. Él sí puede hacer las cosas. El problema es que no se puede en este caso orientar o no puede detectar con sus sentidos, ¿no? Correcto. Incorrecto sería la idea. Las funciones ejecutivas implican la planificación. Muy bien. Entonces la clave sería avioncito. Muy bien. Estamos correctamente. ¿Listo? Entonces ahí tienes las 5. Vamos a las 6, ¿ya? A ver, no sé si estás capturándolo, de repente ya lo tienes en tu archivo, pero lo voy a pasar a las 6. Indique la afirmación que corresponda con una función de la amígdala. Bueno, hay 3 funciones muy importantes: el miedo, la ira y la memoria emocional, que son las más importantes. Vamos a ver. Realiza un análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo. No, la amígdala no hace eso, ¿no? La amígdala no está, en este caso, coordinando pues las actividades del cuerpo, ¿no? Solamente las reacciones afectivas porque es su corteza. Es el área principal que controla el lenguaje comprensivo. ¿Cómo se llama el área que controla el lenguaje comprensivo? ¿Cómo se llama? De Yerine, ¿verdad? Falso, es el área de Wernicke. Wernicke es comprensión del lenguaje. Y si queremos abordar un poquito más este tema, recuerda que los 2 hemisferios también trabajan el lenguaje, porque Wernicke está en el izquierdo, pero el derecho permite que la comprensión del lenguaje sea completa, porque recuerda que en el derecho se da la prosodia del lenguaje. Porque, por ejemplo, si alguien me dice, ¿estás molesta? No estoy molesta. Pero te veo molesta, que no estoy molesta. Me estás molestando con tu pregunta, ¿no? Mira, si me preguntan, ¿estás molesta? Digo, no, pero mi gesto dice otra cosa. Entonces, no es la amígdala, pues, la que controla el tema de la comprensión del lenguaje, porque eso lo hace Wernicke en términos de verbalización lingüística. Pero el derecho apoya la comprensión cuando ya hablamos de la prosodia o el fondo del lenguaje.
¿no? Ahí estaríamos hablando también de eso. Muy bien, entonces es el área principal que controla el lenguaje comprensivo. No sería en este caso la amígdala, sino Wernicke, y para la comprensión completa sería hemisferio derecho. Intervienen los efectos de las emociones sobre la memoria. Ira, miedo, se matizan, ¿no? Tus experiencias vividas para pasar a largo plazo tienen un matiz afectivo. ¿Y quién lo hace? Pues nuestra amígdala. Nuestra amígdala es la que genera este tipo de reacciones, ¿no? Muy bien, entonces estaríamos hablando que la segunda no es, porque estaríamos hablando de Wernicke, la tercera. ¿Bien? Muy bien. Almacenar recuerdos vinculados con experiencias emocionales de supervivencia. Se encarga de la termorregulación corporal. A ver, se encarga, no, eso sería hipotálamo, ¿verdad? Regular el calor de tu cuerpo, el estado corporal. Muy bien. Ajá, ese es el hipotálamo. Casita. Muy bien, ahí estás. Vas a tomarle fotito, no sé, ahí lo tengo un poquito de tiempo para que lo puedas ver también. Muy bien. Seguimos entonces con la número 7. Imagino que estás revisando tu material. Justamente no te olvides que es importante y sugerible que tengas materiales complementarios para tu revisión. Aparte de los materiales que tú tienes de tus clases que has escuchado, también sería sugerible que tengas, por ejemplo, a nivel base el libro de Telmo Salinas. Telmo Salinas es un libro básico para conocer toda la teoría de la psicología, porque lo curioso de ese libro es que tiene todos los temas, excepto base biológica, que tiene una parte de este tema, y también aprendizaje cognitivo. Esos dos puntos no hay muy actualizados ahí. Hay base biológica, pero no tan actualizada. Entonces, lo sugerible es que tengas ese libro como complemento para todas las teorías posteriores. Y si puedes también, el libro de Lumbreras, ese gruesito, que se llama Perspectivas Científicas, también tiene todos los temas. Por ahí, libros de la PRE, para las preguntas prácticas también tienes que revisarlo. Aprovecha el material que tengas y dale esa información. Y en base biológica hay un libro que se llama Neurociencia para principiantes o neófitos, creo que le dice, ¿no? Neurociencia. Entonces, ese libro también sería bueno para que tú tengas esa posibilidad, ¿ya? Entonces, ahí te doy la indicación. Muy bien, entonces estamos viendo que te va a complementar esas teorías, ¿no? En el caso de base biológica, ese libro de Neurociencia para principiantes es interesante. Está en internet y lo puedes revisar y hasta descargar. Bien, pregunta número 7. Dice, Zoraida tiene bajas calificaciones en la escuela. La profesora ha recomendado a los padres que supervisan el uso de videojuegos. Allá, mira qué sucede. Aquí no está ni siquiera la familia, sino está su profesora. Entonces, Zoraida tiene bajas calificaciones en la escuela. La profesora ha recomendado a los padres que supervisen el uso de los videojuegos o celulares. Y la profesora le ha sugerido que ella no debe pasar más de 2 horas con dichos artefactos. La regla no la ponen los padres, la está poniendo la profesora. Los padres que aman incondicionalmente a su hija. Importante, ¿no? No está mal que la amen, pero ellos han cambiado la regla. Mira qué dice. Ellos le han dado entre 4 y 6 horas para el uso de celular y videojuegos, de 2 a 4 o 6, siempre y cuando haya cumplido sus labores escolares. Sin embargo, Zoraida no cumple sus labores y continúa jugando con los videojuegos toda la tarde. Según el caso descrito, el estilo de crianza de los padres, sencillo, ¿no? ¿Qué tienes que evaluar? Te doy un poquito el aporte. ¿Qué tienes que evaluar cuando vas a ver temas de familia en estilo de crianza? 3 aspectos muy importantes. 1, ¿cómo es la comunicación? La comunicación es vertical, yo mando, tú obedeces, esos son autoritarios. La comunicación es horizontal, papá conversa con el hijo y dialogan. Algo muy importante, no quiera decir que estamos en igual nivel, ¿eh? No te confundas. Así como a veces le aclaro a mi sobrina yo. Ella me dice, Elizabeth. Yo le digo, tía Elizabeth para ti. ¿Pero por qué? Porque tú eres mi sobrina, tienes 8 años. Yo tengo una cantidad mucho mayor que tú.
Pero ¿qué problema hay que te diga Elizabeth? Depende cómo lo veas, porque a veces los niños te igualan cuando se hablan de tu nombre. A tu propio nombre te dicen, entonces te igualan a su nivel y ellos se confunden. Por el bien de mi sobrina, yo le digo, tía Elizabeth para ti. Y cuando habla con su mamá, de igual manera, mamá o mamá simplemente, mami, mamá, o mamá Ivonne, ¿no? Mamá tal, ¿no? Se dice. ¿Por qué? Porque tienen que aprender que existen jerarquías en su hogar. Ella no está al nivel de los padres. A veces los hijos toman ese lugar porque los padres no saben poner el límite. Pero Miss, ¿cuál va a ser el problema que suceda eso? Cuando necesites poner límites. Porque ese es el problema. Si tú no sabes manejar autoridades, esa persona no tiene límites. Como eres de tú a tú, eres como su amigo, entonces hace lo que quiere y te maneja como quiere. Y eso está mal. Entonces el padre permisivo, lastimosamente por motivos de culpa a veces, hay padres permisivos porque se han separado de su pareja y como no quieren que sus hijos frustrados de su experiencia vivan así, entonces ¿qué hacen? Le dejan que hagan lo que quieran. O al menos lo que puedan. Dice, llega del trabajo, hijito, no paro contigo, cómprate tu chocolatito, sal a pasear, toma el pinball, ¿no? Hijito, mira, como tu papá y nos hemos separado, vive frustraciones, ¿sabes qué? Vamos a pasear todos los días domingos contigo, así tenga que hacer eso, ¿no? Yo me voy contigo, ¿no? O quiere salir a la calle por horas hasta las 10 11 como la mamá o el papá no tiene carácter a veces para poner el límite, le deja. Y mira, la comunicación es muy cercana. Eso es permisivo, muy cercana, hasta cosas muy íntimas le cuenta. No hay reglas. Punto importante al permisivo, no hay reglas. En cambio, el autoritario tiene reglas rígidas y el democrático tiene reglas flexibles a discutir, ¿no? Y en este caso, el afecto en el permisivo es muy apapachador. El afecto en el autoritario es distante. El afecto en el democrático es coherente, apropiado, ¿sí? Entonces el permisivo, su observación más importante es que en este caso no pone reglas. Le da afecto, a veces excede en el afecto y aparte se comunica bastante con sus hijos. Pero el problema es que no le pone reglas. Y ese que dice indulgente, ahora lo vamos a ver, no se preocupe, ¿ya? Bien, hasta ahí un ratito, a no ser que estás tomándole captura de repente, ya te saqué la pantalla, la diapositiva. A ver, tómale captura un ratito si tienes ahí preguntas, duditas también para que anotes. Muy bien, vamos a la pregunta, en este caso correspondiente denominada 8, para poder explicar también el indulgente, ¿no? Bien, en la 8 dice, Roberto es un padre que piensa que debe darle todo a sus hijos, sin exigirle nada a cambio. No establece normas claras en su comportamiento y deja que ellos regulen sus propias actividades. Bueno, volvemos al punto, ¿no? El punto es que los padres no ponen límites. ¿Sabes a quién me recuerda este ejercicio? Y tal vez tú tengas en mente también o lo hayas escuchado. Me hace recordar a Will Smith. ¿Te acordarás de Will Smith? Will Smith con su esposa decidieron, y lo dijo en una entrevista, algo así, él dijo abiertamente, a mis hijos yo no le pongo reglas, porque yo quiero que ellos pongan sus propios límites, ¿no? Porque he tenido mala experiencia, tanto en su vivencia, dice él, como con su primer hijo, que no le fue bien poniéndole límites demasiados, dice, ¿no? Pero lo que él no está tomando en cuenta es que un niño no se sabe dar límites, pues. No tiene la madurez suficiente para dar sus límites. Por eso es que puede llegar hasta el extremo y va a dañar su vida porque nadie le dice hasta dónde puede llegar. No dice la frase, creo que es de China, Corea, creo que es, no recuerdo qué, es una frase oriental que dice, tu 20 será mi 0. ¿Qué quiere decir? Hasta donde tú has aprendido va a ser mi base y de ahí para adelante yo voy a avanzar. Mi 20 va a ser su 0 de lo que yo aprendí. Ellos van a empezar. ¿Qué son los padres? Como función muy importante que cumplen los padres es la educación. Fácil es decir, haz lo que tú quieras y yo veo qué pasa.
Pero en el caso de Will Smith y su esposa, al igual que en este caso, no quiere decir que se olvidan de sus hijos, sino que no le ponen límites porque piensan que ellos se lo van a poner solos. Los aman, los quieren, todo, pero no les ponen límites. Eso se llama también permisivo, ¿no? ¿Qué cosa puedo recalcar acá? No les exige nada, no les hace comprometerse, que asuman responsabilidades, que puedan entender, pues, ¿no? Que de una u otra manera las cosas no son gratis, como tú y yo sabemos, y tienen que aprender a esforzarse, ¿no? A esforzarse para cumplir su objetivo. Entonces, ahí estamos viendo que en este caso estaríamos abarcando aspectos de los estilos permisivos, ¿no? Ahí estaríamos viendo un permisivo, ¿no? Qué pena porque sus hijos de Will Smith, por ejemplo, tienen ese problema de comportamiento, conductas de riesgo también. Pero no siempre sucede con los hijos permisivos. ¿Cuáles son las consecuencias de un hijo permisivo? El problema es que no va a saber manejar el concepto de autoridad. No va a saber lidiar con la autoridad con claridad, comportamientos egocéntricos, ególatras. A veces su autoestima va por el lado exagerado en vez de la alta autoestima. En cambio, el que ha sido de padres agresivos o en todo caso autoritarios, suelen ser dependientes. Y he visto casos, cuando los padres son bien estrictos, los hijos, mamá, ¿qué me pongo? Tiene 10 años, ¿con qué me voy a vestir? Preguntan. Pero se supone que ya debe saber con qué se viste, pero espera que la mamá o el papá le diga cómo se va a vestir, porque si no los grita también. Entonces, el padre autoritario es así. Piensa que esa es la forma de dirigir y los hijos aprenden así y se vuelven dependientes. Es un punto. Otra cosa importante es que cuando los padres son de repente muy estrictos, su autoestima tiende a ser baja y por eso se tornan dependientes o también violentos. Lo que pasa es esto, mira, te lo voy a explicar de esta manera cuando son padres autoritarios. Ya voy a tratar de explicarte, a ver, con algunos elementos de la realidad para que te puedas guiar un poco. Ya, imagínate que, a ver, voy a poner así, ya. Imagínate que el papá sea gordito y el hijo flaquito y larguito. Ya, ahí está, mira. En las familias autoritarias, el papá es la figura de autoridad denominada el agresor, por ejemplo. Parecido, ¿no? Al agresor porque es imponente, es autoritario, ¿no? Rígido. El hijo es la víctima, ¿no? La hija o el hijo, el padre o la madre son, en este caso, el victimario. Y esta es la víctima. Entonces, la relación familiar para ellos es víctima, victimario, víctima, ¿no? Agresor, agredido, algo así. Esa es la relación familiar y ahí se ve el afecto, el trato, todo se encaja. Entonces, cuando el hijo busca una pareja en su proceso de vida, puede encontrar a alguien que sea su víctima y él se vuelva agresor. O sea, la misma figura que tenía en su familia. O también puede ser lo contrario, que él se vuelva víctima otra vez y que su pareja sea el agresor, el rol que usaba su padre o madre, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en las familias que son agresivas, violentas. A veces los cuadros se repiten, porque ese es el estilo que han adquirido los hijos. Y en el caso del permisivo también puede haber dificultades, ¿no? Como te decía, en la autoestima, aunque no pareciera, ¿no? Pero sí lo va a haber. Y mira, más complicado es este caso. Dice, Estefano y su cónyuge demuestran poco interés por los logros de sus hijos en la escuela. Ya. Una cosa es que por cansancio, estrés, alguien pueda, quizá, ¿no? Tal vez no darle tanto tiempo a sus hijos. Pero, porque en un ejemplo venía algo así, mira, decía, Rosita trabaja todo el día porque está separada de su pareja. Cuando ella llega a su casa, ayuda a su hijita con la tarea que le falta o le pregunta por sus tareas. Y todos los sábados le saca a pasear. Dime, ¿qué tipo de estilo de crianza tiene Rosita? Y muchos pensaron que era el estilo negligente porque todo el día trabajaba. Pero ¿qué complementa el ejercicio? Que cuando ella llega, le da el interés a su hija y la saca a pasear. O sea, no se olvida de su hija. ¿Ya? Entonces, en este caso, no estaríamos hablando de alguien denominado negligente o desapegado. Más bien podría ser un democrático, ¿no? O podría ser también
En este caso creo que el democrático o autoritativo sería el más notorio, ¿no? Porque no dice que ha habido un trato muy rígido de la mamá, ni tampoco un trato demasiado libre de la mamá, ¿no? Sino que le ayuda con las tareas, o sea, también le pone límites. Probablemente sería autoritativo o democrático. En el caso de este tema, dice, Estefano y su cónyuge demuestran poco interés. O sea, a ellos sí no le interesa lo que sus hijos hacen, ¿no? Y he visto muchísimos casos, lágrimas derrama uno pensando y viendo a los niños cómo sufren, ¿no? E incluso los hijos esperan un, muy bien, hijito, que te has sacado 13 cuando antes jalabas en ese curso. Y los padres no les interesa. Ya sé que cada año pasas de año, aunque sea con 11, le dice, ¿no? Basta con eso. O sea, no se preocupa. Son indiferentes a las necesidades de afecto de sus hijos y cada uno actúa de acuerdo a sus intereses y no se rige por reglas. ¿Sabes qué sucede? Y te pido y te sugiero algo muy importante, y te lo dije creo en la teoría. Joven, piensa bien cuando vas a tener una familia. No te digo que no la tengas, tenla, porque es importante para desarrollarnos en algunas áreas. Si tú decides tenerlo, tenlo, pero a su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay casos de muchas personas que han tenido hijos sin desearlos y se han frustrado y han frustrado a sus hijos. ¿Por qué? Porque algunos asumen ese rol de que pues ellos son responsables y se dedicaron a criar a sus hijos con todo su amor a pesar de todo. Pero muchos también han hecho lo siguiente, tienen a sus hijos, todo el día trabajan y solamente lo ven los domingos, al punto de que incluso le dejan con la hermana, le dejan con la prima, le dejan con la tía, le dejan con la vecina, ¿no? Y esos niños se sienten abandonados aunque sus padres están con ellos aparentemente. ¿Qué sucede con esos niños que sus padres se han dedicado a su propia vida? Que salen a la fiesta, que se van acá, que se van para allá y se olvidan de la crianza de sus hijos. ¿Sabes qué pasa con esos niños? Se sienten abandonados y como consecuencia van a buscar una llenura afectiva en otro lugar. Por eso es que caen en conductas de riesgo. Por ejemplo, pantillaje. Por ejemplo, podríamos decir la promiscuidad, ¿no? El tema sexual, el embarazo precoz, las ITS, la droga, ¿no? Anorexia, bulimia. O sea, esos hijos que son prácticamente abandonados en presencia de sus padres, caen en cuadros denominados de conductas de riesgo, ¿no? Y muchos de ellos caen en eso, aparte que su autoestima es baja, o sea, una cosa es que alguien te rechace de cualquier persona y otra cosa es que tus padres te rechacen. Entonces, eso es un conflicto que ellos tienen que enfrentar. En algunos casos se ponen fuertes, ya ni lloran, entienden que la vida es dura y pues siguen adelante. Tal vez decir muy Disney el tema de Matilda, ¿no? Matilda, la película que has visto mucha. ¿Quién no ha visto Matilda, no? El gordito que se comía la torta. Buenaza, me encantó. Pero lo curioso es que Matilda desde pequeñita ya tenía una independencia, ¿no? Pero no todos los casos pasa lo mismo. La tendencia común de los hijos que han sido con padres negligentes o desapegados es que caen en situaciones riesgosas. Y es una pena perder una persona que tan buen proyecto puede ser porque los padres no criaron a su hijo, lo dejaron con quién sabe quién, ¿no? Entonces, ese es un tipo de familia o padres negligentes. Delegan esa función a otras personas, la función paternal. Es que la familia tiene funciones, tú sabes, ¿no? Educación, socializadora, económica, afectiva, recreativa. Tiene funciones de socializadora, te lo dije también, establecimiento de límites, ¿no? Incluso la función afectiva es la que da identificación a su hogar. Entonces, también considerar, de repente alguno dirá, Miss, ¿y cuáles son esas funciones que acaba de decir? No las entiendo muy bien. Mira, cuando hablamos de familia, la función educativa es instruirlos, como les mencioné en el primer momento, educativa, instruirlos, ¿no? Por ejemplo, mira, si se lava la ropa, si se cocina, ¿no? Instruir a los hijos. Entonces, lo primero que se hace es instruir a los hijos, eso es educarlos.
Así también la función socializadora, enseñarles a tratar a otras personas, saludar de mano, saludar de besito, saludar de lejos, abrazar, de repente, incluso dicen que en la función socializadora nosotros aprendemos a ser humanizados, pues, ¿no? A tratar a otros, a conversar con otros, a dialogar. Pero hay una función que había mencionado que es la función afectiva. Según los libros de PRE también y algunas investigaciones dicen que la función afectiva es la que unifica, le da unidad al hogar. O sea, quiere decir que el hogar se hace unificado gracias a esta, en este caso, función, la afectiva. Se identifican los hijos con el hogar, de tal manera que se sienten bien Pérez, bien Martínez, bien Rojas, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa función afectiva es de mucho peso en el hogar también, muy importante. La función comunicativa es la que es de dialogar con los hijos, saber dialogar con ellos, saber conversar, tomar momentos para hablar, ¿no? La función recreativa también es importante, ¿eh? La función recreativa nos menciona función de poder dispersar, ¿no? No todos los días estamos en la casa, también es bueno salir al parque, ir con los hijos a Chosica, de repente tú en provincia quizá lugares bonitos, la plaza, ¿no? Porque así interactúan en algo que no es tan formal, pues. La función en este caso denominada recreativa. Ahora, la función económica es cubrir los gastos del hogar, ¿no? Que es importante también. Y creo que es una prioridad, ¿no? Sabemos eso. La función de establecimiento de límites es poner reglas, pues parámetros específicos adecuados para cumplir los propósitos, ¿no? Por ejemplo, los hijos, tal hora se duerme, tal hora se limpia, tiene que... Algo muy importante que los padres han caído, y creo muchos de nosotros somos conscientes, que los padres cuando los hijos estudian, le dejan estudiar nada más. No limpian, no lavan, no cocinan, no hacen nada en la casa, solo estudiar. No estoy en contra de que estudien y que se dediquen. Estoy en contra en que los dejes sin responsabilidades. ¿Acaso no sucede que después de estudiar comes y te agarras tu celular o te pones a estudiar y no haces muchas cosas en tu casa? Joven, tu cuarto debe estar limpio. Los platos deben lavarse. La cocina debe estar limpia. La mamá ayuda, sí, el papá también, los hermanos también, pero tú también. Entonces, esa es una función denominada establecimiento de límites, poner reglas en la casa, muy importante. Otra función importante que también se podría considerar, ya hemos visto, ¿no? Socializadora, económica, educativa, recreativa, afectiva, establecimiento de límites. Creo que esas son las principales, ¿no? Entonces ahí vemos ello. Los padres están muy ocupados, en cambio, en el caso de este tipo de familia denominada negligente, ¿no? Los padres están ocupados al punto de que no le dan el tiempo para ver las cosas que les interesa a sus hijos. ¿Qué le importa a sus hijos? Le interesa de repente a sus hijos aspectos como cursos de física, química, matemática. A ellos no les interesa mucho eso porque están en su vida, en su día a día, ¿no? Y eso afecta también a los hijos. Es muy importante trabajar eso. A la vez que no establecen reglas claras de comportamiento maduro acorde a la edad. Claro, a veces le dan mucha carga o a veces simplemente no les interesa a sus hijos y los descuidan también. En este caso predomina el estilo negligente, el claveadito. Ahora, algo importante que quiero decir, ¿cuáles son las consecuencias de una familia negligente? Las consecuencias, ahora, las causantes también son importantes. Las causantes de una familia negligente es que los padres muy joven han tenido hijos, probablemente. Por ende, o han tenido hijos sin desearlos también. Entonces todos sus proyectos, sus planes son frustrados. Y al sentirse frustrados, ellos van a trabajar y quieren olvidarse de su situación frustrante. O en todo caso han tenido situaciones o vivencias inapropiadas al punto que ya se han desilusionado de familia y se dedican a su propia individualidad. Otro caso es cuando los abuelos asumen el rol paternal para que sus hijos sigan desarrollándose y se olvidan de que tienen que dar esa responsabilidad. Y ellos asumen, por eso dice que terceros se encargan de los hijos, ¿no? También pasa eso. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? La consecuencia es que los hijos tienen problemas en su autoestima. Se sienten menos, se sienten mal y eso genera pues que los hijos tengan problemas de conducta, salgan con problemas de conducta de riesgo, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, creo que más o menos lo había mencionado, ¿no? Entonces, esas son consecuencias. Los hijos tienen afección en su autoestima y también
emiten conductas de riesgo. Y eso es peligroso porque a futuro los dañados no van a ser los padres negligentes, sino los hijos que tuvieron padres negligentes. Pueden repetir la historia o pueden caer en un cuadro de repente criminalístico o dañino para su ser, ¿no? Un tipo de situación no adecuada. Entonces los padres tienen que tener ese cuidado de no caer en esa negligencia. Creo que lo había mencionado también el caso de Matilda, ¿no? Que es un ejemplo clarísimo de este tema, pero claro está que no siempre va a ser así tan bonito, decía, ¿no? Sino también hay casos que quedan muy mal, ¿no? Y ese es, el objetivo es evitar eso. Bien, y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta 10? Y ahí estamos en la pregunta 10 y vamos a empezar con ella. Teodoro vive en la casa de sus abuelos junto con sus padres y sus 2 hermanos. Ellos comparten la mesa y los quehaceres del hogar con sus tíos, primos y abuelos. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Te está preguntando cuál es el tipo de familia. Si dijeran, como te digo, por estilo de crianza, tenemos desapegados, tenemos negligentes o desapegados, que es lo mismo, negligentes o desapegados, permisivos, autoritativos y autoritarios. Pero si hablamos de tipos de familia por componentes, ¿quiénes lo componen? Está el nuclear, el monoparental, extensiva y fusionada. Ahora, como dicen que están los abuelos, también supongo los tíos, los primos, ¿no? Una familia no nuclear, porque nuclear también se le dice tradicional, ¿eh? Nuclear o tradicional son papá, mamá, papá, mamá, hijos. Esto incluye hijos adoptivos, así que no sería nuclear. Monoparental, papá o mamá con sus hijos, tampoco es el caso. Extensa, ahí creo yo que sí podemos entender que refiere a la amplitud, ¿no? Donde están los abuelos, los padres. Ahora, algo muy curioso en la extensa es que en este caso se manifiesta problemas porque el papá o la mamá no pueden tener reglas claras. Lo que pasa es que los hijos tienen la regla de los padres, pero si los padres viven con otros padres, por ejemplo, ¿no? Decía una persona, a sus hijos le había dicho que no podían comer con su celular en la mano en el almuerzo. Entonces los hijos se sentaban a comer sin celular, pero sus sobrinos se sentaban con su celular. Entonces sus hijos obviamente le dicen, papá, pero ¿por qué ellos sí tienen celular y nosotros no? Y el papá le decía, porque ustedes son mis hijos y ellos son sus hijos, son sus reglas. Pero los niños, como son niños, comenzaron a comportarse de una manera inapropiada, reclamar y todo eso. Y el padre pues tuvo dificultades con esa parte de la crianza, al punto de que al parecer también el padre era medio permisivo, que quería poner reglas, o sea, estaba un poquito complicado su caso. Entonces cedió a darle el celular a los hijos. Y los hijos ahora comían con celular al igual que sus primos. O sea, al final de cuentas las reglas se rompen. ¿Por qué? Porque ve otros estilos de crianza cercanos y es confuso para ellos. Pero no solo eso, hay un punto muy sensible en este tema. ¿Cuál sería? El punto sensible es que como los padres están en la casa y los abuelos también, en una casa que los dueños sean los abuelos, ¿quién manda en esa casa? ¿Quién toma la decisión en esa casa donde comparten la cocina, comparten la sala, comparten todo? Los abuelos, ¿sí o no? Los abuelos son la autoridad de la casa, de su casa. Pero los hijos que están alojados ahí también tienen autoridad. Y los niños no saben a quién hacer caso. Y más todavía si los padres trabajan todo el día y los abuelos crían a los hijos, a los nietos. O sea, ahí los nietos se confunden más, porque se preguntan quién es la autoridad. O sea, ¿por qué hago? ¿Quién es la autoridad? La única sugerencia que te puedo dar ante ello, lo primero es que tienen que definir las autoridades, conversarse en la mesa los adultos y decir quién manda en esa casa. Los abuelos mandan en su límite de abuelos. Yo mando como mamá, como papá. Si yo digo a mis hijos, tú lo haces. Ese es un gran problema, porque los abuelos pueden decirte eso, pero el problema es que cuando los cría no van a ejecutar tus reglas, van a hacer sus propias reglas. Entonces ahí es el problema de tener familia extensa. Por eso lo sugerible es que cada familia se independice en su desarrollo. Si vive en la misma casa, al menos que sean pisos separados con su propia escalera, con su espacio diferenciado, porque los abuelos de buena manera apoyan en la crianza, pero hacen confusión en las reglas.
Entonces, es un problema de las familias extensas, las reglas. Otro problema de las familias extensas es, en este caso, el tema de las observaciones de estilo de crianza, la privacidad, tema muy importante, ¿eh? La privacidad, porque tú sabes que en un hogar pues uno quiere tener tiempo también, espacio privado con sus hijos, aparte con tu esposa, tú mismo, ¿no? Pero como es tanta familia, la privacidad no se ve muy clara, ¿no? Adicional a eso, aparte de la privacidad, también de repente los conflictos entre sobrinitos, entre primitos. No sé si te ha pasado que el primo dice A, tú dices B, y ya están peleando, jalanse los pelos, ¿no? Y los padres se meten y al final generan este problema. Entonces vemos también esa dificultad. Ahora, ¿qué otra cosa se puede observar en las familias que son del tipo, en este caso, extensa? Algo positivo es que como son varios, se ayudan entre ellos. Eso es lo bueno. Se ayudan, se apoyan. Hay una necesidad de A, entonces todos apoyan. Hay necesidad de B, todos apoyan en la crianza, en la comida, se apoyan. Como en esta cuarentena, creo que la mayoría con familia extensa la ha pasado mejor porque ha tenido más economía, ¿no? Sin embargo, los otros problemas a veces pesan mucho y muchas familias caen en un gran conflicto por esos detalles. Detalles que se tornan complejos. Entonces, la clave de este tema, en el caso de la pregunta 10, es casita, ¿no? Bien, ya hasta ahí hemos terminado, en este caso, las claves correspondientes en el tema que hemos tratado, que es la psicología y la base del psiquismo, ¿correcto? Entonces, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy y les pedimos pues que estén repasando su material, que estén revisando sus diapositivas, que estén tomando en cuenta las observaciones. Y también que ustedes puedan revisar su material, hacer sus apuntes y cualquier consulta, ya habrá un espacio para dialogar, para poder afrontar y apoyarlos, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias, que tengan buena tarde, noche o mañana, no sé en qué horario estás revisando el material, pero ya nos estaremos viendo posteriormente, ¿no? Entonces, revisa tu material, responde al mismo y nos vemos pues la siguiente clase. Cuídate mucho, hasta la siguiente, ¿ok? Nos vemos, jóvenes.